porque si no se nos va todo el tiempo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Javier Fernández Fraga, soy miembro de la Junta del Colegio Gallego de Ingenieros de Telecomunicación y voy a presentar la jornada de hoy. Antes de comenzar, quería excusar la asistencia del decano presidente Julio Sánchez Agrelo, que estaba previsto que presentase el webinar, pero le surgió un contratiempo de última hora y no puede. Entonces, bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar titulado Proyectos de telecomunicaciones para ICT y edificios públicos, herramientas para la prescripción y caso práctico BIM. Esta iniciativa, organizada por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, en la cual también participa el colegio, está enmarcada en las acciones de difusión de 2021 en colaboración con la Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia, la ANTEGA, para la promoción de actividades para el fomento de la sociedad de la información. Quiero agradecer también, en nombre del Colegio Oficial de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, la participación de Xurxo Lorenzo, que es un experto de la empresa Unix, que nos hablará en esta sesión sobre los proyectos de telecomunicación, tanto en edificios públicos como en privados, de los materiales disponibles para dichos proyectos y de las herramientas de ayuda para la elaboración de los mismos. Además, nos enseñará un caso práctico a través de un ejemplo de modelaje con la metodología de trabajo colaborativa BIM, de la que cada vez se hablará más, sobre todo en los proyectos del sector público. Tras la exposición de Xurxo, habrá un turno de preguntas para resolver todas las dudas y cuestiones que nos queráis plantear. Para ello podéis utilizar el chat de la plataforma y trataremos de contestar a todas las consultas, pero bueno, las organizaremos debidamente para que entren en el tiempo que tenemos. También os dejaremos a través del chat la dirección de correo electrónico a través de la cual podéis solicitar un ejemplar en formato impreso de reglamento ICT por cortesía de Unix. Bueno, sin más preámbulos, os presento y doy paso a Xurxo Lorenzo Fouz. Él es ingeniero técnico industrial con especialidad de electrónica y en automática por la Universidad de Vigo. Posee una trayectoria profesional de 17 años en Unix, fabricante nacional especialista en sistemas de conducción de cableados y soluciones para puestos de trabajo. Desde hace un año es jefe de área de Galicia y Castilla y León y ya lo conozco desde hace un montón de años, incluso alguno de vosotros también lo conoceréis seguramente. Bueno, pues nada, Xurxo, cuando quieras te doy paso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tus palabras y también muchas gracias pues, al colegio y a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, bueno, por esta labor de formación y de difusión de conocimiento pues, tan importante. Y además, pues para mí estar entre ingenieros de teleco pues, es especialmente ilusionante, porque bueno, dos grandes amigos míos de la carrera pues, son ingenieros de teleco. Entonces, bueno, pues aprovecho desde aquí pues, para mandarle un abrazo pues, a Nino y a Gonzalo, por aquellos buenos recuerdos. Entonces, bueno, pues si os parece, pues vamos a iniciar con un pequeño vídeo de presentación de UNES, sobre todo, bueno, pues para aquellos que igual pues estéis menos familiarizados con mi empresa. Bueno, lo primero de todos, pues por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia en este webinar. Para aquellos, como os decía, pues que igual no estéis tan familiarizados con la empresa nuestra, pues bueno, como os indicaba en el vídeo, pues sobre todo, pues indicaros que nosotros pues somos un fabricante especialista, un fabricante nacional. Con las fábricas las tenemos aquí en España, es decir, no las tenemos deslocalizadas, con lo cual pues, los puestos de trabajo se generan aquí en España. Y bueno, y dedicamos pues todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra ilusión desde hace casi 60 años pues a crear soluciones aislantes para conducir cableados y para puestos de trabajo. Entonces, en la jornada de hoy lo que trataremos es de una manera rápida y sencilla bueno, pues dar unas pinceladas de la aplicación de estos materiales, pues tanto en ICTs como en edificios públicos. Y después también pues veremos las herramientas online que UNES pone a vuestra disposición a través de la web, bueno, pues para poder desarrollar un proyecto. Es decir, bueno, pues veremos un caso práctico desde el punto inicial, que sería la elección del material, el dimensionado del mismo, y después para terminar, pues cómo implementarlo en el proyecto.
incluso pues, con un ejemplo de modelaje pues, de la tecnología BIM. Y ya para terminar, pues una parte de robos y preguntas. Bueno, pues si os parece, pues empezamos con la parte de ICTs, de infraestructuras comunes de telecomunicación, con el reglamento con el que todos estamos tan familiarizados, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los materiales que nosotros fabricamos, materiales de sistemas de conducción, vienen recogidos en el anexo 3. Y es en este anexo pues, donde se marcan los requisitos técnicos mínimos pues, que deben de cumplir las canales, siempre según la norma UN 50085, que es la norma europea de canales protectoras. Entonces, en esta norma, en cuanto a las dimensiones y el tamaño de las canales pues, más pequeños o canales más grandes, pues establece pues, una serie de condiciones en cuanto a resistencia a impactos, pueden ser de muy ligera a media. También marca unas temperaturas de instalación y servicio, pues dependiendo del tamaño, entre 15 y 60 grados, o desde un mínimo de -5 a +60 grados. Desde el punto de vista eléctrico, se consideran dos materiales. Aquellos que tienen con continuidad eléctrica, que serían pues, canales o bandejas metálicas con una puesta a tierra correctamente ejecutada, o aislantes desde el punto de vista eléctrico, que serían pues, los materiales que nosotros fabricamos, es decir, materiales no metálicos. Otro punto importante para las canales sería la resistencia a la penetración de objetos sólidos, es decir, la accesibilidad desde el exterior al cableado. Entonces, pudiendo ser pues, desde un IP4X, es decir, la primera cifra del grado IP que sea un 4. Un 4 significaría que la canal en todo su recorrido, incluyendo curvas, cambios de nivel, cubrejuntas, estaría sellada de tal manera que no se podría introducir un objeto de un milímetro de diámetro. Pues, técnicamente, pues, un alambre. Y en cuanto a la letra, bueno, pues la letra D, con unos pequeños matices, pero básicamente sería lo mismo. Es el concepto del objeto de 1 milímetro de diámetro, de no poder acceder desde el exterior. Es decir, que no tenga agujeros de cierto tamaño. Y después el mínimo sería un grado IP2. IP2 sería que pueden existir agujeros a lo largo de toda la canalización, siempre que sean de un tamaño inferior a 12,5 milímetros. Digamos, en argot de la calle, pues sería que impidieran introducir un dedo por estos agujeros, es decir, que dificultaran el acceso al cableado. Después, en cuanto a la estanqueidad, las canales no tienen que estar preparadas para impedir el paso del agua, es decir, no tienen que ser estancas. Es un ensayo que no está contemplado. Y en cuanto a tema de fuegos, de incendios, pues se pide un ensayo de laboratorio, que sería ensayo de no propagación de la llama. Es lo que tienen que cumplir las canales. Y el reglamento también considera bandejas. En este caso, pues la norma de referencia sería la UNN 61537 y también pues, determina unas resistencias mínimas pues, en cuanto a impacto, temperatura de instalación y servicio mínima -5 grados, máxima 60 grados. En cuanto a la materia prima, pues también se consideran bandejas metálicas con puesta a tierra, es decir, con continuidad eléctrica, o también aislantes desde el punto de vista eléctrico, que es lo que UNES fabrica. Y después también establece un mínimo en cuanto a la resistencia a la corrosión, clase 2, y también tienen que ser, desde el punto de vista del fuego, no propagadores de la llama. Entonces, en el caso de UNES, al no fabricar elementos metálicos, fabricamos elementos que son estabilizados para intemperie. Es decir, nuestros materiales no se ven alterados por la corrosión y se pueden colocar también en interior. Entonces, la diferencia fundamental para el reglamento entre una bandeja y lo que vimos antes, que es una canal protectora, es que las bandejas no proporcionan protección mecánica al cableado, dejan el cableado desprotegido. Es decir, simplemente es un camino de cableados y tampoco impiden la accesibilidad del conductor. Entonces, en algunos lugares donde el conductor pues, puede sufrir daños o puede haber presencia, por ejemplo, de roedores que dañen el cable, bueno, pues el reglamento considera que una bandeja no es suficiente y se necesita pues, crear una barrera entre el cableado y el exterior, un envolvente, que eso sería por la consideración de canal protectora. No obstante, en el caso nuestro, en el caso de UNES, tanto las bandejas perforadas como la bandeja ciega, siempre que le añadamos una tapa,
en nuestro caso cumpliríamos también los requisitos que indica la norma de canales protectores, la 50085. Entonces, este material nuestro sí que tiene la consideración de canal protectora y podría colocarse en aquellos emplazamientos donde los reglamentos pues exigen canal protectora. Si en cambio, pues bandejas abiertas, es decir, aunque llevasen una tapa, por ejemplo, pues son bandejas de rejilla, bandejas de escalera, es decir, seguirían sin cumplir este requisito, el requisito de mínimo IP2. Es decir, seguirían siendo un IP0 por esas grandes aberturas. Por lo tanto, aunque llevasen tapas, no podrían alcanzar la categoría de canal protectora. Vale, en cuanto a las canales, pues el propio reglamento de las ICTs pues, establece pues, una fórmula para calcular los espacios, fórmula que viene determinada pues, un coeficiente C, que es 2 para cables coaxiales y 1,82 para el resto de cables, y esto multiplicado por la suma, por ese J, que sería la suma de las secciones de todos los cables que se instalen en ese compartimento. Y a partir de aquí, pues canales y bandejas pues, podrían colocarse pues, en las distintas canalizaciones que establece pues, el reglamento de las ICTs. Desde canalización de enlace inferior, la principal, la canalización de enlace superior y después tanto la canalización secundaria como la interior de usuario. Entonces, en base a la fórmula que vimos antes, bueno, pues aquí tendríamos los tamaños. Hablando de la canalización de enlace inferior, la que entraría pues, por el garaje. En este caso se podría hacer con una sola canal, con 4 compartimentos, configuro aquí para los distintos servicios. Y la conclusión más interesante es que incluso con canales no muy grandes, con canales pequeñas, pues de 40 por 110 o de 60 por 110, es decir, pues 4 centímetros de ala, por aquí, o 6 centímetros de ala y solamente 11 centímetros de anchura, pues podríamos llegar hasta 40, incluso hasta 61 viviendas, es decir, con un tamaño muy pequeñito. Algo similar también ocurre en la canalización de enlace superior, donde en este caso, independientemente del número de viviendas, para todos los casos, una canal de 60 por 90, con 2 compartimentos para RTV, pues sería suficiente para dar servicio a la canalización de enlace superior. Y si nos metiéramos en la canalización principal, aquí habría que distinguir entre 2 parámetros. Entonces, los parámetros serían si la distancia del RITI al PAU más alejado es menor o mayor a 100 metros y el número de viviendas contempladas pues sería también mayor o menor de 20 viviendas. Entonces, en el primer caso, se consideraría que la distancia del RITI al PAU más alejado es inferior a 100 metros y el número de viviendas no supera las 20. Entonces, en este caso, pues se cablearía con cables de pares trenzados y los coaxiales pues irían en configuración en estrella. Por lo tanto, el compartimento más grande pues habría que destinarlo pues, a este cableado. Entonces, en este primer caso, sería suficiente con una sola canal y también la conclusión sería, pues con canales de tamaño bastante reducido, bueno, pues seríamos capaces de poder dar servicio hasta 20 viviendas. En ese caso, pues sería una canal de 60 por 190. En el caso de que diéramos servicio pues, a menos canales, bueno, pues con una de 40-110 hasta 5 viviendas, hasta 9 viviendas, pues simplemente una 60-110, bueno, y así sucesivamente hasta el caso que comentaba al principio, de 20 viviendas. Si nos fuéramos al caso 2, en este caso la distancia del RITI al PAU seguiría siendo inferior a 100 metros, pero el número de viviendas ya sería superior a 20. Entonces, en el caso de los coaxiales, la configuración ya pasaría a ser en formato árbol-rama, por lo que ya solamente tendríamos un cable coaxial en la principal. Entonces, aquí se abrirían 2 posibilidades. La primera sería optar por una sola canal. Entonces, en este caso, podríamos cablear hasta 42, incluso hasta 53 viviendas. Aquí sería pues, la distribución de compartimentos. En el caso de optar por una sola canal, iría con 4 compartimentos. Entonces, hasta 42 viviendas sería suficiente con una canal de 60 por 190 y hasta 53 viviendas, pues una canal de 60 por 230. A partir de ahí, si tuviéramos más viviendas, tendríamos que saltar a la opción de hacerlo ya con 2 canales. Entonces, en este caso, pues la primera canal para pares trenzados iría creciendo según el número de viviendas que podríamos alimentar, es decir, pues hasta 63 viviendas, una canal de 60-130 y así sucesivamente hasta poder alimentar 113 viviendas, que nos iríamos con una canal de 60 por 230. Y la siguiente canal, lo destinaríamos pues, con 3 compartimentos al resto de servicios,
y sería una canal de 60 por 110. Y nos quedaría pues el tercer caso, que sería si simultáneamente la distancia es mayor del RITI al pau más alejado, es mayor de 100 metros, y además el número de viviendas sería superior a 20. Entonces, en este caso, pues los coaxiales mantendría la configuración en árbol-rama, y en este caso pues, nos iríamos a una sola canal. Con una sola canal podríamos solucionarlo. También con esta distribución de compartimentos que vemos en la imagen. Y entonces las dimensiones pues irían desde una canal muy pequeña, de 40 por 110, en este caso es 35 viviendas, y así sucesivamente, pues iría incrementando progresivamente el tamaño de la canal hasta poder alimentar con una sola, pues incluso hasta 196 viviendas. En este caso, pues una canal de 60 por 230. Y ahora ya pasaríamos pues, al caso de la canalización secundaria, donde pues, habría que distinguir entre el tramo de la zona que de tramo comunitario, donde pues, hasta 6 viviendas por planta lo solucionaríamos con una canal de 40 por 110, y hasta 11 viviendas por planta, pues la siguiente canal un poquito más grande, de 60 por 110. En este caso, pues con esta distribución de espacios que vemos en la imagen. Y después ya el siguiente caso sería en el tramo de acceso a la vivienda, donde para todos los casos pues sería simplemente una canal de 20 por 75 con esta distribución de espacios. Incluso se podría solucionar la canalización interior de usuario. En este caso, nosotros podremos ofrecer un zócalo, un rodapié, con 4 compartimentos. El superior se destinaría a los cables eléctricos de la vivienda. Y después los siguientes compartimentos pues, para los pares trenzados, el coaxial y el RTV. La dimensión sería de 16 por 100, es decir, pues poco más de 1,5 centímetros por 10 centímetros de alto. Entonces, esto sería especialmente interesante en aquellas viviendas donde pueda haber dificultades para realizar rozas o simplemente no se quiera realizar rozas por proteger los aislamientos acústicos y térmicos de la vivienda. Pero bueno, incluso aquí en Galicia, con muros de piedra, casas rurales, etcétera, etcétera, pues puede ser una solución interesante para solucionar la instalación interior. Y después también, particularmente, en otros edificios de viviendas, pues como podrían ser por residencias de estudiantes, geriátricos, casas cuarteles, por ejemplo, los de la Guardia Civil, donde pues igual se prevé una flexibilidad quizás todavía mayor que en una vivienda tradicional. Entonces, pues este zócalo lo que permitiría sería pues, modificar cableados de una manera muy sencilla y después también incluso si nos fuéramos a una solución de tomas de superficie, también se podrían empotrar, pero si nos fuéramos a una solución de tomas de superficie, pues también modificar la situación de las tomas podría ser muy sencillo, cada vez que entrase pues, un usuario con una necesidad distinta. Y quizás una parte también interesante sería, pues, si hacemos la comparativa de espacios entre lo que ocupan las canales y lo que ocupan los tubos, bueno, la conclusión quizás más interesante sería que cuanto mayor es el número de viviendas, pues la proporción de la canal crece mucho menos que la proporción de tubos. Es decir, necesitaríamos, o sea, sería mucho más sencilla realizar la instalación. Y después incluso a nivel estético, por ejemplo, pensando en un garaje, bueno, pues no es lo mismo pues ver una cascada de tubos a ver, bueno, pues simplemente una canal que incluso colocada boca abajo y atornillada directamente contra el techo, se puede pintar y entonces pues podría llegar a pasar desapercibida pues como si fuera una viga de la instalación. Entonces estéticamente pues también quedaría muy integrada en el edificio. Y después a la hora de realizar ampliaciones, pues tan sencillo como abrir la tapa y cablear. Es decir, no sería tan complicado como andar metiendo guías pues dentro de los tubos. La explicación de esta diferencia de espacios es precisamente esta. En el tubo hay que dejar mucho espacio muerto para que puedas maniobrar con las guías pasacables, mientras que en la canal se pueden llenar mucho más, precisamente porque son accesibles. Bueno, y vista esta pincelada con respecto a las ICTs, pues si os parece, pues pasamos a las soluciones aislantes para lo que ya serían, pues en principio, para edificios públicos, para las redes de comunicación y energía. Entonces, aquí, bueno, pues comentar un apunte con respecto a una norma que probablemente pues, estéis más que familiarizados, que es la 50174-2. Y sobre todo lo que tiene que ver pues, en la parte de perturbaciones eléctricas, electromagnéticas y, en definitiva, pues la CEM, la compatibilidad electromagnética.
Entonces, bueno, evidentemente esto pues es un problema grave a la hora de solucionar, que además no solo puede provocar un mal funcionamiento, sino que incluso pues, puede llegar a dañar los equipos. Y entonces, desde este punto de vista, pues teniendo en cuenta las dos posibilidades que establece la normativa, que serían conducciones aislantes y conducciones metálicas, bueno, pues en esta norma, en la 50.174, guión 2, de tecnología de la información, instalación del cableado, en la parte 2, bueno, pues hace mención a, digamos, a las características, a las ventajas de las soluciones aislantes, que son pues, las que fabricamos en UNES. Entonces, bueno, lo que nos viene a decir es que desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética son sistemas neutros, es decir, ni quitan ni aportan, es decir, no ofrecen protección, pero tampoco te hacen efecto de amplificador, efecto de antena. Entonces, si en algún momento pues, puede haber algún tipo de problemática, bueno, pues la culpa nunca va a ser del sistema de conducción, habrá que buscarlo pues, en el cable. Entonces, por eso, pues nosotros indicamos que las soluciones nuestras, las soluciones UNES, por una parte facilitan el diseño de la instalación y también de la dirección de obra, a no tener que preocuparse de las puestas a tierra y de la equipotencialidad, y después, sobre todo, facilitan también el mantenimiento, porque una vez que está instalada, pues una solución aislante, un sistema de conducción aislante, pues no hay que prestarle ningún tipo de atención desde el punto de vista del mantenimiento, desde el instante cero hasta el final de la vida útil del edificio, pues será exactamente lo mismo sin intervención de ningún tipo de personal. Entonces, de alguna manera, bueno, pues hay que tomar la decisión de, ante perturbaciones electromagnéticas, pues cómo proteger la instalación. Y entonces las dos maneras sería pues con el cableado, entonces en este caso pues recurriendo a cableado apantallado depositado sobre bandeja aislante, bueno, sería una manera, de esta manera pues estaría solucionado. Y pues otra manera es utilizar el sistema de conducción de cables, la bandeja o la canal. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer sería, bueno, pues de alguna manera, imitar el apantallamiento de un cable. Entonces, la manera más efectiva es con un tubo metálico roscado y además que no tenga discontinuidades. Es lo que mejor imita a una pantalla de un cable. Y a partir de ahí, pues si no optamos por un tubo, pues lo que más se le parecería sería pues bandejas metálicas de chapa, bandejas metálicas lisas. La chapa debería de ser de más de 1 milímetro de espesor. La bandeja debería ser continua, es decir, deberían evitarse las discontinuidades, con lo cual pues igual habría que optar incluso por soldarla. Y después, por supuesto, la puesta a tierra tendría que estar perfectamente ejecutada y después, al ir pasando el tiempo, pues también perfectamente mantenida. Entonces, bueno, esto realmente pues, es de lo que también nos habla la norma de la que estamos comentando, la 50.174. Es decir, que frente a las perturbaciones electromagnéticas mediante bandejas metálicas, pues lo que decíamos, si no tienes una correcta puesta a tierra y durante el paso de los años esa tierra sigue estando de una manera correcta, bueno, pues al final puedes conseguir lo contrario, ¿no? Puedes conseguir una especie de efecto antena o amplificador. Después lo que también comentamos de la bandeja metálica de derecho continuo y espesor mayor de 1 milímetro. Y después de este dibujo extraído de la norma, también es interesante porque si la bandeja no lleva tapa, es decir, pues vemos que la capacidad de protección disminuye mucho. Es decir, simplemente la zona protegida pues estaría contra las esquinas. Entonces, la única manera de aumentar la zona de protección sería con bandejas pues de bastante ala, de bastante altura. Entonces, desde este punto de vista, puesto que la zona central prácticamente hasta el lecho pues quedaría sin protección, pues la norma no recomienda esta disposición del cableado. Tendríamos que irnos a esta disposición del cableado que penaliza mucho la sección útil. Y únicamente si nos fuéramos a alturas más elevadas, bueno, pues seguiríamos sin poder llenar la bandeja hasta arriba, pero en la parte, digamos, inferior, bueno, pues sí que podríamos llenar un poco más las bandejas, ¿no? De ahí que o se opte por tapa, o si no, por la disposición del cableado, pues también se ve complicada, ¿no? Y claro, este tipo de factores pues no dependen del proyectista. Este tipo de factores de disposición del cableado, de las puestas a tierra, etcétera, etcétera, esto ya depende más del montaje de la instalación. Entonces, el día de mañana, aparte, cuando hay problemas, no se van a ver hasta que la instalación eléctrica está a pleno rendimiento.
Es decir, antes no se van a apreciar los problemas. Y entonces, bueno, pues esto es uno de los motivos por los que, bueno, pues incluso aquí en Galicia, sin ir más lejos, por la administración pública, bueno, pues opta por soluciones aislantes para quitarse pues toda esta problemática, todo este engorro. Porque si, lo que comentaba antes, si con una solución aislante pues hay algún problema, bueno, pues la solución está, o el problema está en el cable, no va a estar nunca en el sistema de conducción. Bueno, pues hecho, digamos, pues estos comentarios, pues si os parece, pasaríamos a lo que ya sería un ejemplo práctico de prescripción. Entonces, con las herramientas pues, que UNES pone a vuestra disposición a través de la página web. Entonces, lo dicho, lo primero que habría que hacer pues, sería irnos a unex.net. Entonces, aquí lo primero, así como apunte, sería en el apartado de publicaciones. Bueno, pues aquí tenéis una serie de publicaciones pues, a vuestra disposición, incluidas pues, la parte de ICTs que vimos al principio. Una serie de documentos descargables que pueden ser de vuestro interés. Y aquí entre ellos pues tendremos la parte del reglamento de las telecomunicaciones. Bueno, con lo que comentábamos antes, tanto con la fórmula de dimensionamiento, las comparativas canales y tubo, y después los distintos tamaños de canales y su distribución de compartimentos, pues según las distintas canalizaciones. Vale, y ahora si pinchamos en la parte de soluciones, aquí lo que tenemos es una serie de información disponible por sectores, es decir, distribuida por sectores. Una serie de documentación, ¿para qué? Pues con la idea de que podáis, pues dependiendo del tipo de proyecto que tengáis, pues que podáis escoger pues aquella fuente de información que más útil os resulte. Pues, por ejemplo, en vuestro caso, pues tendríamos la parte de garajes, las soluciones en garajes, tendríamos la rehabilitación de instalaciones en viviendas, una que habría distintas soluciones para distintos tipos de industria. Y tendríamos también, que os podría ser de utilidad, pues tanto el tendido de cables por fachadas, como ya la parte un poco más de puestos de trabajo, soluciones de puestos de trabajo y también para electrificación de aulas. Entonces, si os parece, pues podemos ver la parte de rehabilitación de viviendas, sobre todo pensando en rehabilitación pues, de cascos antiguos. Entonces, aquí inicialmente, pues al principio pues, aparecen unas fotografías de obras reales y si entrásemos en la parte de saber más, pues aquí tenemos distintos apartados, como por ejemplo, pues el marco normativo actual. Entonces, en la rehabilitación de viviendas, pues aparte del reglamento de electricidad, bueno, pues también vendría la parte de infraestructuras comunes de telecomunicación. Vendrían también, pues, algunas de las ventajas de ir a un sistema superficial, que sería, pues, básicamente la flexibilidad, es decir, la facilidad de ampliaciones y modificación de cableados. Después también, como por ejemplo se puede apreciar en esta foto, el que quedan muy disimulados, incluso se pueden pintar haciendo, como comentaba al principio, haciéndolo pasar como si fuera pues, por con un elemento arquitectónico, como una viga o como una columna. Y después también materiales reciclables. Después habrían otros aspectos con respecto a la seguridad. Y después aquí vendría también la parte pues, ya relacionadas con la normativa, por lo que vimos antes. Así que estaría pues, la canalización de enlace inferior y superior. Aquí la parte de la canalización principal, también similar a lo que vimos antes, con los mismos esquemas. La parte de instalaciones interiores en viviendas, con ejemplos de fotografías reales del rodapié, del zócalo. Después también las instalaciones por fachadas, que también es otro clásico. Es decir, cómo ocultar pues, todos estos cableados que a veces cuando se hace una rehabilitación por una fachada, bueno, pues queda hecho un cromo la fachada simplemente por todos esos cableados de distintos operadores de electricidad, de telecomunicaciones. Bueno, pues una solución pues sería todos estos pues ocultarlos mediante un sistema como los que nosotros fabricamos. Y después habría otro apartado donde pues, nos indicaría pues, cuáles serían los productos para esta aplicación.
Entonces, bueno, pues aquí tendríamos pues tanto las bandejas como las canales, los zócalos que habíamos visto antes. Y habría también, pues, si esta información os resulta de utilidad, pues tendríais un PDF para poderlo descargar, pues si quisierais, pues esta información, bueno, pues tenerla condensada en un PDF y poderla conservar. Entonces, de esta manera, pues sería, bueno, pues una ayuda a la hora de escoger el material, sobre todo teniendo en cuenta que quizás es el primer paso a la hora que os enfrentáis a un proyectista, el decidir qué tipo de material pues queréis instalar en vuestro proyecto desde el punto de vista de las canalizaciones. Entonces ahí intervienen pues evidentemente distintos factores, ¿no? Pues los requerimientos de vuestro cliente, la seguridad, la durabilidad de la instalación, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos claro cuál es el material que queremos, bueno, pues vendría el momento de dimensionarlo. Entonces, para eso, pincharíamos en nuestro configurador, en el Lunes Project. Entonces, lo primero que aparece pues, es una petición de contraseña. Entonces, todos aquellos que tengáis interés en utilizar este programa, pues simplemente pues, os facilitaría una contraseña de acceso. Tiene contraseña, entre otras cosas, porque permite guardar sesiones de trabajo. Entonces, lo primero que nos da la opción pues sería escoger, bueno, entre canales de cuadros eléctricos o distribución de cables, que sería la opción que nosotros escogeríamos. Y nos daría, como vimos antes, las dos opciones, entre bandejas, consideradas como que no ofrecen protección al cable, o canales protectoras. Entonces, pincharíamos en canales, nos permite seleccionar distintos tipos de compartimentos. Aquí, pues si os parece, pues escogemos dos compartimentos y realizamos el cálculo. Entonces, de color rojo nos indica el compartimento en el que vamos a introducir cableados. Entonces, lo primero, pues, por defecto viene un espacio de ampliación, un coeficiente de ampliación del 30%, pero que nosotros podemos modificarlo según nuestro criterio. Y a partir de aquí tendríamos toda una librería con todos los cables eléctricos y de comunicaciones, pero para ayudarnos a escoger el cableado podemos filtrar mediante estos 4 parámetros que vemos aquí. Pues, por ejemplo, pues cogeríamos cable de comunicaciones, nos iríamos, si os parece, pues a un cable apantallado. Bueno, ya no haría falta filtrar más porque aquí ya nos da las distintas opciones. Podemos coger un cable categoría 6 de 4 pares y, por ejemplo, pues indicar 14 cables. Y aquí sería el listado de cables que tenemos en el compartimento. Si queremos eliminar el cable, porque nos hemos equivocado, pues simplemente sería seleccionarlo y eliminar cable. Y volveríamos pues, a escoger el mismo cable, otro cable, y en este caso también nos permitiría pues, modificar el número de cableados. Por ejemplo, podemos pasar de 14 a 26. Daríamos OK y aquí pues, ya tendríamos el listado de cables en este compartimento. Y ahora pues podríamos pasar a llenar el compartimento 2, en este caso pues con cables eléctricos. Y pues vamos a cambiar, vamos a decir, ponerle pues un 40% de coeficiente de ampliación. Cables eléctricos, pues tenemos a cables de baja tensión, cable con cubierta 0,61 kilovoltios, cable de 3 conductores, sección por ejemplo, pues 2,5. Cogemos el RZ1-K, pues unos 8 cables, por ejemplo. Vale. Y podemos incluso pues, añadir algún cable más, por ejemplo, de sección 6. Z1-K, en este caso, 4 cables. Le damos a añadir. Y ahora simplemente sería, pincharíamos en encontrar canal. Entonces el programa automáticamente pues, nos hace el cálculo. Entonces, según los cables introducidos, el programa nos aconseja pues, una bandeja de tamaño 60 por 200 con un tabique separador para poder tener 2 compartimentos y nos indicaría la referencia, la 66-200. Y aquí nos detalla los cálculos que ha realizado. Entonces, en el compartimento 1 pues, nos recuerda que hemos metido 26 cables FTP de categoría 6 con estas características técnicas de diámetro, peso, un coeficiente corrector, porque los cables nunca van bien peinados y además en las curvas pues también ocupa más espacio. Y en definitiva, pues esto sería la sección mínima que necesitaríamos para ese compartimento, 2293,20 milímetros cuadrados. Y exactamente lo mismo en el compartimento 2, para los cables eléctricos. Número de cables, sus características técnicas, un coeficiente corrector también en este caso de 1,8 y también nos daría por la sección mínima.
Pero además de estas secciones, hemos decidido que el compartimento de cables de telecomunicaciones tenga un coeficiente de ampliación del 30% y el de electricidad pues tenga un coeficiente de ampliación del 40%. Y de aquí pues vienen, como resultado de estos cálculos, pues el programa nos aconseja, bueno, pues una bandeja 66 con tapa, porque habíamos dicho que queríamos una canal protectora, y nos indica pues, los tipos de sección útil que tiene cada compartimento. Pero el programa también nos ofrece otras gamas, porque igual puede ser que la gama que a nosotros nos interese pues no sea la bandeja aislante, sino que sea pues, la canal 93. Entonces nos ofrecería la canal más pequeña, pero también canales más grandes. Podría ser la canal 73. Distintos tamaños en bandeja. Aparte de las 60, pues tamaños más grandes. Y después también, pues incluso pues gamas libres de halógenos. Por ejemplo, pues en este caso, pues podríamos escoger esta, pues una bandeja de 60-200. Y aquí tendríamos como información asociada, para asegurarnos, tendríamos pues toda la descripción del material. Es decir, con la normativa que cumple y todas sus características técnicas, incluso las marcas de calidad. Y tendríamos otra información asociada, como por ejemplo, pues serían las dimensiones. Y pues aquí también una parte que pienso que puede ser interesante, porque uno de los problemas que os enfrentáis a veces a la hora de cuando desarrolláis un proyecto es que después viene la fase de, digamos, de ejecución y a veces pues hay tentaciones de aquel proyecto que vosotros habéis diseñado, pues ponerlo patas arriba y que los que vienen por detrás vuestra pues actúen como prescriptores y os modifiquen el proyecto, ¿no? Entonces, una manera interesante podría ser pues, incluir una ficha técnica en el pliego de condiciones, donde pues, se detalle pues, con la mayor cantidad de información posible, bueno, pues todas aquellas características técnicas que consideráis imprescindibles. Incluso, si fuera necesario, pues habría también pues, una parte de instrucciones de montaje. Vale. Y visto esto, entonces, pues nos iríamos a la parte del configurador. La parte del configurador, aquí de momento pues la tenemos desarrollada únicamente para la parte de bandejas, pero bueno, en un futuro cercano pues iremos incorporando pues el resto de gamas. Entonces aquí pues habíamos hablado de una bandeja libre de halógenos, con tapa porque es canal protectora, perforada, con 2 compartimentos, para electricidad y voz y datos, y bueno, y podemos dejar soporte horizontal. Las dimensiones eran 60×200 y simplemente pues le damos a continuar. Y entonces aquí lo siguiente que nos pediría sería pues detallar la cantidad de metros, pues por ejemplo, pues 300 metros. Por defecto la distancia entre soportes es 1,5 metros, que es la distancia que garantizan a plena carga todas las bandejas de UNIS, independientemente del tamaño, independientemente de que sea una bandeja más grande o más pequeña. Esto siempre que estemos hablando de instalaciones en interior. Si fuéramos a instalaciones en intemperie, a plena exposición al sol, por la distancia entre soportes, sería conveniente bajarla a 1 metro. Y una vez establecidos estos parámetros de la cantidad y la distancia entre soportes, daríamos a continuar. Y aquí lo que nos detallaría el programa sería toda la cantidad de elementos asociados a esa bandeja que nosotros hemos escogido, esa bandeja de 60×200, como pueden ser pues, las uniones entre tramos, los tabiques, tapas. Incluso hay algunos elementos que son opcionales, que si los marcaríamos, automáticamente el programa nos los calcularía. Y después hay otra serie de elementos que por defecto vienen a 0, porque el programa, al no saber cuál es el trazado previsto, pues estos pues, los deja al criterio del proyectista, como pueden ser, pues, por ejemplo, la curva plana o la derivación en T. O sea, que simplemente pues, sería rellenarlo con las cantidades que consideráramos. Y una vez finalizado esto, pues lo podríamos exportar a Excel. Esto sobre todo es interesante para las empresas que hagan instalaciones, porque aquí lo que ofrece el configurador, pues en realidad es una lista de la compra. Es decir, es detallado, pues hasta el último tornillo, todos los elementos que podrías necesitar para hacer esa instalación. Y después incluso, pues con una pequeña descripción, pues muy similar a lo que sería una partida de obra.
Entonces, como veis, de una manera muy rápida, pues en unos pocos minutos, de una manera muy intuitiva, pues tanto desde el apartado de soluciones, que nos permitiría pues, escoger el material, lo que vimos antes. Incluso yo os animaría, aunque tengáis claro la solución de canalizaciones o de puestos de trabajo que queréis para vuestro proyecto, pero yo os animaría a que echarais un vistazo en el documento correspondiente, porque siempre, bueno, siempre podéis conseguir nuevas ideas o nuevos puntos de vista, es decir, que os pueden servir para mejorar vuestro proyecto. Entonces, una vez escogido el material, iríamos al Lunes Project para dimensionarlo y después en el configurador podríamos ir al detalle. Y ahora, simplemente lo que nos faltaría es, bien, ya tenemos escogido el material que queremos, será una bandeja con tapa, libre de halógenos. Y bueno, ahora, ¿cómo lo implementaríamos en el proyecto? Bueno, pues esto desde la parte de partidas de obra. Entonces, esto nos iríamos a productos, escogeríamos la bandeja aislante. Aquí en la parte de información técnica, pues aparte de lo que vimos antes de fichas técnicas e instrucciones de montaje, aquí tendremos las partidas de obra. Entonces, las partidas de obra vienen en formato FIE3, con lo cual pues, son compatibles con todos los programas de presupuestos, pues tipo Arquímedes, Presto, Cipe, etc. Entonces, habría la opción de descargar, pero por si acaso queréis aseguraros de que es la información que necesitéis, tenemos a vuestra disposición este visualizador. De una manera sencilla, pues podéis ver antes la información. Aparte de la mano de obra y materiales, tenemos aquí lo que serían las propias partidas. Bueno, por defecto vienen instalaciones eléctricas, pero como no en la partida no viene el cableado, pues esto sería también equiparable a cableados de telecomunicación. Entonces, habíamos dicho bandejas, HF, halogen free, libre de halógenos, perforada, con tapa, porque es una canal protectora, y sobre soportes horizontales, con un compartimento y de tamaño 60 por 300. Bien, y aquí tendríamos pues ya la partida de obra. Es decir, donde aparte de una estimación de digamos, de la mano de obra, que por supuesto es modificable, pero después vendría aquí pues toda la parte referente pues, a los materiales de UNEX y después aquí pues todo el propio texto de la partida de obra y bueno, y para cumplir también con la ley de contratación pública, lógicamente, pues la parte de técnicamente equivalente. Digamos, es donde, bueno, pues suele estar el campo de batalla de cuando se plantean cambios. Que normalmente los cambios que se plantean pues es por abaratar la instalación, pero no es técnicamente equivalente. De ahí pues la importancia en un proyecto pues de detallar y afinar mucho con las características técnicas para que después pues no se puedan colar cosas que no son técnicamente equivalentes. Vale, si continuamos en la parte de información técnica, pues además de las partidas de obra, llegaríamos también a la parte de librerías, es decir, que también pueden ser de interés a la hora de implementar en un proyecto. Entonces, siguiendo con el tema de bandejas, pues tendríamos las librerías tanto en 2D como en 3D y al igual que antes también con un visualizador. Pues, por ejemplo, bandejas sobre soporte horizontal. Aquí tendríamos un visualizador que nos permitiría previamente pues, determinar si es el elemento o el dibujo que nosotros queremos. Esto estaría pensado sobre todo desde el punto de vista de si se quiere hacer, pues, incluir pues, algún detalle de la instalación. Un poco la idea con distintas maneras de poder visualizar. Y tendríamos por la parte de bandejas. Pero bueno, tendríamos pues más partes por el tema de canales, etcétera, etcétera. Y tendríamos también, aquí entraríamos en las librerías ya BIM. BIM, para aquellos que igual estéis menos familiarizados, BIM son las siglas de bueno, pues construcción virtual de la edificación. Entonces, la idea es que el BIM que sea algo más que un AutoCAD 3D. La idea es que sea una herramienta mucho más potente. O sea, hay un poco la consideración de que, bueno, viene a ser pues como AutoCAD, un poco en 3D, pero la idea del BIM es más profunda. La idea del BIM es construir primero el edificio el edificio, ya no las instalaciones, el edificio en general de manera virtual. ¿Para qué? Para detectar los errores, incluso para poder simular el funcionamiento. Y de esta manera, la segunda vez que se construya, que ya va a ser de modo real,
pues toda esta parte de solucionamiento de problemas pues ya estará encarrilada. Es decir, es construir 2 veces para la segunda vez hacerlo mejor. Incluso en un proyecto BIM, todos los materiales pueden tener asociados pues todas sus características técnicas. Incluso podría permitir cosas como anualmente pues sacar un listado de materiales pues, que van quedando obsoletos y hacer una previsión de mantenimiento. Por eso digo que es algo bastante más potente que simplemente un AutoCAD 3D. Y en un futuro muy lejano, bueno, se está posponiendo, está habiendo moratorias, los proyectos públicos pues habrá que hacerlos en formato BIM, con lo cual pues es posible que cierto tipo de arquitectos, pues más tarde, más temprano, pues nos empiecen a pedir la parte de instalaciones también en formato BIM. Entonces nosotros aquí lo que ofreceríamos sería ya todas las librerías con nuestros materiales completos. Incluso pues en la parte de puestos de trabajo. Y aquí veríamos, bueno, pues en un caso de alimentación desde el techo a cajas de mobiliario, tanto en el caso de que estemos hablando de falso techo como techo raso. Por ejemplo, siguiendo con la parte de puestos de trabajo, pues el tema de torretas. Aquí estaría. La parte de cajas integradas en el suelo. Un detalle incluso también por abajo de cómo se alimentarían las cajas. Esto sería columnas, en el caso de que la alimentación también esté prevista desde el techo. También con la doble posibilidad, tanto de techo normal como de falso techo. Nosotros lo que hemos tratado en las librerías BIM, hay que buscar el equilibrio entre que tengan la mayor cantidad de información disponible, pero al mismo tiempo que no sean muy pesadas, porque si no gestionarlo es muy complicado. Y después, para finalizar la parte esta de visualizaciones, pues tenemos también la posibilidad de canales. Y aquí en canales también con las distintas posibilidades, tanto instalaciones de superficie, bueno, cuando no queda más remedio y hay que hacer reformas, pues es una opción, pero no es la que, digamos, a nosotros más nos ilusiona. Nosotros realmente lo que apostamos es por las canales encastradas dentro de los paramentos. ¿Lo que ocurre? Que esto hay que hacerlo desde el inicio, esto hay que preverlo en la fase de proyecto para que vaya bien diseñado y bien integrado. Entonces, de esta manera, pues al final lo que tendrías en la pared, pues a la altura considerada, bien a media altura o incluso a nivel de rodapiés, realmente lo que tendrías en la pared sería pues un sistema muy modificable, un sistema muy flexible y que en cualquier punto del recorrido se podrían añadir las tomas necesarias. Con lo cual, pues nunca tendrías cableados pues, ni alargaderas por el suelo y de esta manera pues tampoco complicaría a la hora de arrimar mobiliario contra la pared porque la canal pues no sobresaldría. Pues también os dejo aquí tanto mi contacto, es decir, bien por correo electrónico, bien por teléfono móvil, WhatsApp. Y pues también comentaros que si estáis interesados en el tema de BIM, con más profundidad, pues tenemos incluso un departamento propio de BIM, donde bueno, pues podríamos atender pues, en profundidad pues, todas aquellas consultas que os puedan surgir sobre el modelaje BIM. Entonces, en este caso, el correo electrónico, bueno, podríais contactar directamente conmigo también, pero el correo electrónico específico sería bim@unex.net. Y por mi parte, pues, de momento, pues nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vale. Hola. Bueno, muchas gracias, Surcio. La verdad es que, no sé a los demás, pero a mí me ha parecido interesantísimo este
este webinario. La verdad es que, hombre, vuestro material en general era muy conocido, claro, pero esta nueva visión de este nuevo sistema de proyectar el BIM es muy interesante y yo creo vamos, que es el futuro ya inmediato y que debemos de estar en él. Pues oye, lo dicho, muchas gracias y desde luego yo enseguida te mandaré un correo para pedirte acceso a estos programas porque me parecen muy interesantes, vamos, a vuestros sistemas. Y nada, quería pasar, bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta, que nos la pase por el chat. Estoy viendo el chat, a ver, de momento. Sí, yo si acaso comentar que toda la parte que está online está en abierto, es decir, con la única excepción del UNES Project, que sería la parte de dimensionado, que sería la única que está protegida por contraseña. El resto, todas las cosas que hemos visto del apartado de soluciones, de productos, las librerías, las partidas de obra, todo eso está en acceso directo. Es decir, que eso en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, desde ordenador, desde móvil, desde tablet, en cualquier emplazamiento, pues tenéis acceso inmediato a esos materiales. Y después la parte del Lunes Project, pues simplemente sería cuestión de quienes estén interesados, pues les facilitamos una clave personal. Ya digo, sobre todo porque hay una parte donde se pueden guardar también cálculos. Por ejemplo, pues si estamos realizando un cálculo y no nos da tiempo a terminarlo, pues podemos dejarlo guardado y continuar en otro momento pues que nos resulte más cómodo. Muy bien. Mira, yo, mientras que no nos hacen ninguna pregunta por el chat, mira, bueno, sí, está aquí preguntando Alberto si el vídeo sobre BIM está también en vuestra web, que nos pusisteis ahora al final. Pues eso sí que tengo dudas. Sí que Vale. tengo dudas de si está en la web. En el canal de YouTube creo que sí que está disponible. Vale. En el canal de YouTube de UNEX. Mira una cosa, ¿cómo veis desde vuestro punto de vista cómo está avanzando la utilización de estos software BIM en general, en construcción, en proyectos realmente? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo vais viendo la obligatoriedad esta que se comenta? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo lo Nosotros veis tú? tenemos varios clientes que necesitan las librerías de BIM. Es decir, nosotros empezamos ya hace varios años, si no recuerdo mal, desde 2013, donde ya un cliente, es decir, fíjate, pues ya hace 8 años, donde hubo un cliente en aquel momento que ya nos pidió que necesitaba librerías BIM. Y a partir de ahí nos metimos ya de lleno con el tema este en 2017. Entonces, a día de hoy hay sobre todo grandes corporaciones que exigen que sus proyectos vayan en BIM. Aquí en Galicia, sin ir más lejos, pues una de las empresas más conocidas, sus proyectos tienen que ir en BIM. Y después, a nivel industrial, nos encontramos que también los proyectos, sobre todo de plantas industriales, de grandes complejos industriales, los proyectos se piden en BIM, y sobre todo por un motivo, para gestionar bien la parte de colisión de instalaciones. Es decir, donde hay mucha complejidad de cruce de instalaciones, de tuberías, instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad. Claro, gestionar eso sobre un plano, en el plano pues se dibuja muy rápidamente, pero después cuando se llega a obra, bueno, pues el que llega primero normalmente es el que hace el trazado más cómodo. Los que van llegando por después, pues van haciendo virguerías para acoplarse por donde buenamente se pueden. Entonces, para evitar esto, pues los proyectos de cierta complejidad pues ya vienen completamente detallados en BIM y la colisión de instalaciones pues viene ya perfectamente delimitada. Y entonces de esta manera los tiempos de obra, los materiales, pues se pueden calcular, claro, es que hasta el último tornillo. Es decir, ya tienes previsto pues absolutamente todas las curvas que vas a necesitar y de una manera muy, muy rápida. Y después en el sector público, en teoría tendría que ser inminente, pero bueno, aquí se va retrasando. Y entiendo sobre todo porque la dificultad de empresas pequeñas pues para formarse en BIM, para tener un especialista en BIM y después, bueno, pues el coste económico que suponen también las licencias, ¿no? Un estudio de un cierto tamaño pues puede tener una persona específica y puede asumir el costo que significa, pero claro, en España pues la mayor parte de las empresas, y ahora estoy pensando pues a nivel de arquitectura y a nivel de ingenierías, pues son de tamaño pequeño, entonces claro, hace falta un tiempo para formarse.
Entonces, bueno, está en marcha. Tendría que estar más implantado, pero está en marcha y esto es imparable. Es decir, es como en su momento por el paso del papel al AutoCAD, pues había que adaptarse. Y cuanto antes te vayas familiarizando, pues mejor. Nosotros desde ese punto, ya digo, al ser un fabricante muy especialista, nosotros tenemos que tener estas soluciones para los clientes que lo necesiten. Y aquellos clientes que estén empezando, bueno, pues de alguna manera el departamento nuestro, BIM, pues también pues podrá servirle para resolver dudas. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bien, yo le veo también el problema, el tema del coste de licencias es grande, sobre todo para pequeños estudios o autónomos, como en mi caso, es un problema muy importante. O sea, para poder amortizar un software de estos, vamos, hay que hacer muchos proyectos. Yo creo que está fuera del alcance completamente de los pequeños y medianos incluso. Aparte que el manejo sí tiene en principio parece intuitivo. Yo recuerdo haber utilizado ya hace años un software que se llama Archicad de Graphisoft, que yo creo que siguen este camino. Los que abrieron. Y bueno, sí, se podría, pero exige formación, exige... Bueno, y además yo creo que cambiará también un poco el espíritu de la construcción. O sea, no solo el proyectista y el proyecto, sino que el que siga esas instrucciones, los instaladores, los constructores tendrán que adaptarse a eso. Y eso también es un tema complejo, creo yo. Sí, sin duda, Bueno, porque... desde luego es interesantísimo, claro. Claro, antes hablábamos, por ejemplo, de que al venir perfectamente definidos todos los parámetros técnicos, incluso hacer una simulación, claro, pues no sé, imaginemos en la parte nuestra de bandejas. Pues igual sustituir una bandeja o una canal por una de peor calidad, que implique que los soportes en vez de ir a 1,5 metros, pues tengan que ir más juntos, claro, pues eso automáticamente en el proyecto, en el BIM canta, porque a la hora de hacer la simulación, pues se ve que no resiste, o sea, que los materiales no son técnicamente equivalentes. Entonces esto pues puede dificultar, bueno, pues en este caso puede beneficiar a la prescripción y bueno, y puede dificultar pues todo lo que serían cambios, ¿no? Entonces efectivamente sí que es bueno, pues una manera distinta. Y yo me imagino, no lo sé, pero yo entiendo que saldrán especialistas en el tema BIM, es decir, empresas, pues que igual lo único que su negocio pues sea pues ofrecer servicios BIM, bueno, pues como bien decía Javier, pues a todos aquellos autónomos que por una cuestión económica, por una cuestión de tiempo o simplemente porque no les apetece meterse en este mundo, bueno, pues igual pasan a sus proyectos de manera tradicional pues a estas empresas especialistas y estas empresas especialistas pues lo traducirán a BIM. Es decir, esto sería un escenario posible, no lo sé. Bueno, muy bien. Bueno, estoy viendo aquí el chat, no veo ninguna pregunta más. Vemos que, bueno, llevamos un poquito pasados de tiempo. ¿Habría tiempo alguna pregunta? ¿Os animáis a alguno? Si no, lo que hacemos es eso, que nos paséis las preguntas por correo electrónico, si se os ocurre alguna después, y ya se las vamos pasando nosotros a Xurxo, si te parece, Xurxo. Sí. De hecho, la idea es esto, el canal queda abierto y a partir de ahí, sea mañana o sea dentro de un tiempo, pues nosotros ahí estaremos disponibles y podemos ayudar. Esa es un poco la idea nuestra. Somos especialistas y del campo pues nuestro objetivo es ayudar y que se pueda confiar en nuestros materiales. Muy bien. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí me ha parecido especialmente interesante. Espero que a nuestros compañeros también. Y nada, entonces, si os parece, despedimos este webinar. De nuevo, te doy muchas gracias, Xurxo, por habernos acompañado, habernos hecho esta presentación tan interesante. Y también muchas gracias a todos los que estáis al otro lado por haber asistido. Enseguida, bueno, intentaremos hacer más webinars de este estilo, que yo creo que es francamente interesante para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Xurxo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta la vista.